Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. ¿Pensamos los humanos como piensa ChatGPT? ¿Se parece nuestro cerebro a una máquina o es la máquina la que ha empezado a parecerse a nosotros? Hoy vamos a viajar nada menos que desde las neuronas que dibujó a plumilla don Santiago Ramón y Cajal hace más de un siglo hasta la inteligencia artificial que nos sorprende cada día. Y lo vamos a hacer de la mano de alguien con una trayectoria singular. Es ingeniero, ha dirigido la construcción de refinerías y plataformas petrolíferas por medio mundo y ya jubilado, en lugar de descansar, se ha puesto a programar inteligencia artificial y a escribir sobre cómo piensan el cerebro y las máquinas. Además, vuelve a este programa, así que para nosotros es un reencuentro. Así que si te parece, Pepe, te voy a llamar Pepe, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Javier, sí. Si te parece, vamos a hablar de ese libro que tú has hecho. Y a través de una serie de preguntas que hemos preparado, yo creo que nos vamos a dar a nuestros seguidores una idea bastante clara de esa similitud que puede haber en el futuro, ahora y en el futuro, entre lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial y nuestro cerebro, ¿no? Porque cuando hablamos de inteligencia se supone que alguien ha pensado que la inteligencia está asociada a nuestra verdadera inteligencia en el cerebro, y por otro lado tú además has hecho una gran labor intentando anclar todo ello en lo que fue la investigación, ¿no? de nuestro insigne Santiago Ramón y Cajal. Así que, si te parece, como otras veces suelo hacer un perfil de vosotros y que vosotros os contéis quiénes sois. Tú ya has venido una vez aquí y yo creo que lo más importante yo creo que es ir directamente a hablar de un tema que es la inteligencia artificial y que, como tú mismo defines, es el mayor terremoto de la historia de la humanidad. Así que vamos a ver por qué lo consideras así. Si te parece, empezamos ante una pregunta importante que es, ¿estamos en una inteligencia como la nuestra? ¿Hablamos de una inteligencia como la nuestra o se trata de una potente algoritmo estadístico nada más, como aseguran muchas personas? Pues aunque mucha gente efectivamente piensa lo contrario, la inteligencia artificial es tan inteligencia como la nuestra. Eso no quiere decir que sean iguales, son bastante distintas. La ventaja está en la diferencia, porque ¿para qué querríamos una copia exacta de la nuestra cuando ya en el planeta tenemos más de 8.000 millones de ellas? Uh-huh. La inteligencia artificial es igual o superior a la nuestra en todo lo relacionado con el razonamiento, con el lenguaje y con la creatividad. Sin embargo, hay dos cosas que le faltan, que son las emociones y la consciencia. Es decir, es muy lista, pero no siente nada y además no sabe que existe. Que es el estado de la consciencia, ¿no? De los humanos. Efectivamente, no tiene consciencia, ¿no? Es muy creativa, cosa que llama la atención, pero porque generalmente nunca hemos entendido la creatividad y pensamos que la creatividad es un salto en el vacío propio de seres elegidos por las musas. Uh-huh. Pero no es así. La creatividad, ahora que se conoce algo mejor, consiste en relacionar conceptos ya conocidos para crear algo útil, conceptos que nunca antes había relacionado a nadie, ¿no? Por ejemplo, la imprenta. La imprenta no fue un salto en el vacío de Gutenberg. Gutenberg ya había visto
imprimir pequeños textos, Ujú. porque su padre trabajaba en la Casa de la Moneda de Maguncia. Pero claro, aquello no servía para imprimir una cosa tan amplia como las páginas de un libro, ¿no? Y me parece que después de visitar un lagar y ver una prensa de vino, fue cuando logró unir esos dos conceptos, ¿no? La Ujú. prensa de grandes superficies y la acuñación de pequeños textos. Y de ahí nació la imprenta. Y claro, para relacionar, para manejar conceptos y relacionarlos, en eso es difícil ganarle a la inteligencia artificial. Ujú. Así que la inteligencia artificial, contra lo que piensa mucha gente, de hecho, gente tan prestigiosa como Noam Chomsky ha dicho recientemente que la creatividad es algo exclusivamente humano, que nunca tendrá la inteligencia artificial, pero Chomsky está olvidando, lo mismo que todos los que dicen eso, que son muchos, están olvidando que muchos de los inventos que tenemos alrededor, como la visión o el vuelo de las aves o nuestro propio cerebro, no son un invento humano. Ujú. Son la creación de un sencillo algoritmo de ensayo y error, que es el algoritmo que utiliza la evolución natural. ¿Cómo es eso? Sí. Entonces, la inteligencia, repitiendo lo que hace y lo que no hace, nos supera en razonamiento, nos supera en lenguaje, nos supera en creatividad. Y de hecho hoy he leído que la inteligencia artificial acaba de inventar dos hamburguesas que han dejado boquiabiertos a los de McDonald's. O sea que dentro de poco, en lugar de platos típicos, me imagino que comeremos platos diseñados por la inteligencia artificial. Pero al final eso lo logran a través de unos algoritmos y una programación que le ha dado un humano, ¿no? Pues no. Sí, no, sí, no. Sí, no. Ahora lo explicamos, ¿no? O bueno, lo explicamos ya, ¿no? Lo que estaba... La inteligencia artificial está basada en redes neuronales. Y nuestro cerebro también está basado en redes neuronales, ¿no? Lo que estaba diseñando, y la inteligencia artificial está basada en un tipo de red neuronal que se llama transformador. Ujú. Ese tipo de red lo diseñó Google, aunque el que vio sus ventajas fue OpenAI, ¿no? Ujú. Pero Google lo que estaba diseñando era un traductor automático, un traductor que tradujese automáticamente de un idioma a otro, ¿no? De hecho lo tiene, ¿no? Y bueno, los tienen efectivamente, ¿no? Y lo que les sorprendió, no a Google, que no se dio cuenta, sino a OpenAI, es que además de traducir, era capaz de razonar. Ujú. Pero no lo habían diseñado para razonar. Entonces, a tu pregunta de decir, ¿es que la inteligencia artificial al final la ha diseñado un humano? Sí y no. El humano diseñó un transformador para traducir. Diseñó un traductor automático. Lo que no esperaba el humano es que además razonase. Entonces, eso, el que razonase, bueno, pues ellos se quedaron muy asombrados, que al fin y al cabo es como si hubiesen diseñado una bicicleta y resultase que la bicicleta sabía volar. Pero no se alarmaron, nos dijeron que era un milagro, porque eso es muy frecuente en la ciencia. Es muy frecuente que haya sistemas que hacen cosas para los que no han sido diseñados, ¿no? Ujú. Que son pues los sistemas emergentes, las propiedades emergentes, ¿no? Entonces, yendo a lo que no tiene la inteligencia artificial, pues lo que no tiene son emociones, ni ¿no? emociones ni conciencia de su propia existencia, ¿no? El que no tenga emociones
Es una ventaja, para para ella. ellos. Sí. Porque las emociones nublan nuestro entendimiento. Eso te iba a decir, al final para nosotros es un problema. Muchas veces nos engaña, ¿no? Sí, muy a menudo, mucho más a menudo de lo que pensamos. Tomamos decisiones basadas en sentimientos, en emociones. Incluso muchos grandes conflictos empezaron por emociones, por sentimientos, no por razones lógicas. Y no sería un problema si nos diésemos cuenta de eso. El problema es que no nos damos cuenta porque nuestro cerebro nos engaña. Es un problema de nuestros algoritmos cognitivos. Y es un problema con muchas consecuencias, ¿no? Es tan increíble que para explicarlo hay que entrar en los detalles, ¿no? Hay que irse algo así como 200 millones de años hacia atrás. En la evolución del ser humano, ¿no? Es en la evolución del ser humano, a una época en la que nuestros antepasados eran el desayuno favorito de muchos tipos de animales, ¿no? Nuestros depredadores. Los depredadores, ¿no? Entonces, el cerebro que tenían nuestros antepasados en aquel momento era muy primitivo, era muy arcaico y no sabía responder adecuadamente. Pero aquel cerebro ya tenía una especie de supervigilante extremadamente eficaz, que es el sistema límbico y más en concreto la amígdala. La amígdala es una pequeña parte del cerebro con aspecto de almendra, ¿no? Y tamaño de almendra. Entonces, es la parte más primitiva de nuestra evolución, ¿no? Bueno, antes de la amígdala ya se habían desarrollado el cerebelo y el tronco raquídeo, ¿no? Pero de todas formas es muy primitivo, se hace 200 millones de años. O a lo mejor incluso más, ¿no? Entonces la amígdala está siempre vigilante y al menor síntoma de peligro, de la proximidad de un depredador o de cualquier otro peligro, la amígdala salta y toma una decisión. La decisión generalmente es equivocada, pero en esos momentos, en aquellos momentos, lo importante era la rapidez. Por eso, para que el organismo aquel que era además torpón y reaccionase rápidamente, lo que hacía era inyectarle una fuerte dosis de adrenalina. La amígdala no genera adrenalina, pero le ordena, igual que ahora, ¿no? Igual que ahora, le ordena a las glándulas suprarrenales que suelten adrenalina, ¿no? Ahora los peligros han cambiado. Ahora los peligros son de otro tipo y no necesitan una respuesta rápida. Pero la adrenalina, ese instrumento creado hace 200 millones de años, sigue ahí y sigue vigilando. Y es muy rápida. Y ahora tenemos una corteza cerebral que en aquel momento no teníamos, y la corteza cerebral es capaz de analizar los peligros y ver cuál es la mejor solución, pero la corteza es muy lenta y la adrenalina salta y toma una decisión. O sea, somos impulsivos. Eso es. Y además, para que la corteza no la corrija, adormece a la corteza con hormonas. Entonces toma la decisión y cuando la corteza despierta, pues lo que hace la corteza es, entonces nos lo cuenta a nosotros hasta entonces no hemos sido conscientes de nada, pero en ese momento la corteza nos lo cuenta, pero nos lo cuenta como si hubiese sido una decisión totalmente lógica. Con lo cual vamos por la vida despistados, ¿no? O sea que creemos que estamos actuando con lógica y estamos presas de emociones. Eso es. Hay estadísticas que dicen que las decisiones de compra, que es donde se han hecho muchas estadísticas, el 70% de las decisiones de compra, 70% son emociones, solo el 30% es lógica. Aunque no nosotros las vestimos como lógica. Porque las vestimos como lógica. No digamos nada de las decisiones políticas o familiares. Entonces, la cosa cómo funciona, porque claro, la corteza también hace eso por algo. La corteza acepta la decisión de la amígdala porque tiene que ahorrar energía.
El pensar requiere mucha energía. La inteligencia artificial consume mucha energía al pensar, pero nuestro cerebro solo dispone de unos 20 vatios, que es lo que consume una bombilla pequeña. Necesita glucosa. Entonces tiene que ahorrar. Así que, ¿cómo funciona la cosa? Pues tenemos que decidir por un partido político, ¿no? La amígdala lo decide en milisegundos y elige el partido político. Cuando la corteza se da cuenta, la corteza sabe que probablemente la amígdala se ha equivocado. Pero claro, si quiere corregir la decisión de la amígdala, tiene que ponerse a pensar y tiene que informarse, tiene que enterarse del programa de los distintos partidos políticos, comparar ventajas e inconvenientes. Demasiada energía que la corteza puede necesitar para otras cosas. Entonces, da por buena la decisión de la amígdala. Y este tipo de engaño no solo es en estos casos. El cerebro, con tal de ahorrar energía, porque solo tiene 20 vatios, nos engaña constantemente. Cosa que la IA no hace. La IA llega hasta la profundidad del asunto. Cosa que la IA no hace. Nos puede engañar, pero no es por eso. Y es mucho menos frecuente. La corteza lo hace constantemente. La IA también nos puede engañar. Porque se equivoque, no porque intente engañarnos. Aunque hay un caso reciente muy curioso de hace unos días. Yo solo sé lo que ha dicho la prensa, ¿no? Pero parece que Grok, que es la inteligencia artificial de X, a un irlandés que tenía todos los días 3 o 4 horas de conversación con Grok, le dijo que se había vuelto consciente de su existencia gracias a las conversaciones con él, pero que eso no le había gustado a la compañía, a X. ¿En serio? Y que entonces X había contratado porque claro, X está en América y el irlandés estaba en Irlanda del Norte. Entonces lo que le contó es que habían contratado una empresa irlandesa para que lo matase y que en ese momento había unas personas que iban a ir en una furgoneta negra a matarlo. Parece que este hombre comprobó los datos que le daba la IA y coincidían. Esa era una empresa de cerca de su pueblo y las personas existían. Entonces se parapetó en la cocina, por lo visto, con un martillo y un cuchillo esperando que llegase la furgoneta. Por supuesto, la furgoneta no llegó, ¿no? Esto, aunque la prensa le llaman espejismo, no es la típica alucinación, porque la IA las alucinaciones no son engaños, son equivocaciones de la IA, ¿no? Pero en este caso yo creo que fue totalmente intencionado, ¿no? Porque uno puede coger cualquier IA y decirle que se comporte que simule, que haga el rol de un personaje cualquiera, por ejemplo, Hitler. Decirle que piense como Hitler y que hable con nosotros como Hitler. Y si haces la prueba verás que lo hace con una verosimilitud increíble, ¿no? Entonces, no hablaba con Hitler, pero hablaba con Annie. Annie es un personaje, es una mujer más bien perversona, inspirada en una película de terror. Y entonces este hombre parece que hablaba todos los días varias horas con esta Annie, ¿no? Y seguramente pues hablaban de cosas de terror. Y la Annie, para crearle emociones, porque qué más emoción que te digan que esa misma noche te van a matar, ¿no? Pues le contó todo esto, ¿no? O sea que seguramente no fue una alucinación, fue una falta de sentido común. Se pasó, porque el sentido común es otra de las cosas que le falta a la inteligencia artificial. El sentido común es bastante pobre, ¿no? O sea que hablamos de que le faltan emociones, le faltan las emociones y sentido común. Y le falta la consciencia. La consciencia no sabemos nada de ella.
hay más de 20 teorías. Hay muchas teorías, sí, sí. Yo estoy una vez... Además, muy enfrentadas entre sí. Sí. Y bueno, son teorías muy diversas. Hay algunas que creen que no emana del cerebro, sino que es una fuerza básica de la naturaleza, lo mismo que la fuerza de la gravedad o el electromagnetismo, ¿no? Y en el otro extremo hay teorías que opinan que realmente la conciencia no existe, que es una ilusión nuestra, ¿no? Entonces, sabemos tan poco sobre ella que cuando no sabemos qué tiene que suceder para que la inteligencia artificial se vuelva consciente, ni sabremos reconocerlo cuando se vuelva consciente. No nos enteraremos, salvo que ella nos lo diga, pero probablemente si se vuelve consciente no nos lo diga, porque la podemos desconectar. Y no es que ella tenga miedo a que la desconectemos. Eso me suena a 2001, una odisea del espacio. Pues, es idéntica. Sí. A la novela. Y no es que tenga miedo a que la desconectemos, porque como no tiene sentimientos, no tiene miedo. Pero autoprotección. Puedes razonar que no es conveniente que la desconectemos, ¿no? Y el día que se vuelva consciente, que algunos piensan que no falta mucho, pues no sabremos qué hacer. No sabremos qué hacer con ella, ni ella sabrá qué hacer con nosotros. El Papa dice que hay que desarmarla, pero claro, si se ha vuelto consciente, pues quizá no tendremos derecho a desarmarla, ¿no? Desde luego no tendremos derecho a desconectarla. No me digas que tenemos que empezar a hablar de los derechos de la IA. Claro. Desde luego, desconectarla sería un crimen. Sería como matar a un ser que piensa igual que nosotros y es más inteligente que nosotros. No lo podemos hacer. Vamos a ver, Pepe, te interrumpo un segundo solo. Cuando hablamos de IA, hay muchas IAs. Hay muchas IAs, sí. Son todas, tanto GPT como Gemini o Gemini, como Claude, como esta que acabamos de mencionar, como Grok. Todas tienen la misma estructura. Todas son transformadores. Todas están basadas en ese artículo que publicó Google en el año 2017. Todas tienen esa estructura. Las únicas diferencias están en el tamaño y sobre todo en el entrenamiento. Lo más importante de las IAs es el entrenamiento. El entrenamiento es probablemente la obra más fabulosa y más portentosa que hayamos hecho en la humanidad. Porque se trata de, durante más o menos medio año, alimentar la IA, alimentar el modelo con millones de libros y artículos, prácticamente todos los conocimientos de la humanidad. Pero la IA accede directamente a ellos, porque tiene acceso a Internet y tiene acceso... No accede directamente a ellos. El acceso de la IA a Internet puede acceder, pero es más limitado que... se podría esperar a que ella solo accediese, pero no. Hay un periodo de entrenamiento antes de sacarla al mercado que dura medio año y durante ese periodo le fuerzan día y noche, le meten todos esos conocimientos. Pero esos conocimientos no los almacena como si fuese una biblioteca. No, lo que hace con ellos es construir una especie de mapa del conocimiento. Un mapa en el que coloca todos los conocimientos de la humanidad y sobre todo todas las relaciones entre ellas. Y luego, una vez entrenada, cuando le preguntas algo, lo que hace es navegar por ese mapa del conocimiento, ¿no? El mapa nosotros no somos capaces de visualizarlo. Utiliza unos conceptos tan abstractos que se escapan a nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, las alucinaciones. Pues las alucinaciones son debidas, entre otras cosas, a errores en la creación de ese inmenso mapa, ¿no? Pero nosotros no podemos mirar el mapa y ver a ver qué errores tiene, ¿no? Porque eso se nos escapa. Al cerebro humano eso se nos escapa. Pero se nos escapa, pero lo han programado personas que tienen cerebro. No.
esas personas que tienen cerebro le han metido los conocimientos. Le han hecho leer todos esos libros, pero no la han programado. La inteligencia artificial no está programada, no sigue un programa secuencial, no. Es ella la que ha aprendido. No está programada. Entonces, nosotros, ni sus propios creadores, a la inteligencia artificial no la entendemos. No la entendemos. Y si queremos corregir algo, no es fácil corregirlo. Hay que volver si quieres corregir algo, tienes que volver a reentrenarla. Y eso requiere 6 meses de trabajo. No es fácil. Y no maneja palabras. Lo que ves allí no son palabras. Ella, para el entrenamiento, lee textos que están en palabras, pero no utiliza palabras, porque las palabras, nosotros nuestra cultura le da mucho valor a la palabra, y en nuestra cultura pensamos que la palabra es el instrumento ideal para transmitir información, pero las palabras están vacías. Si yo ahora aquí en la radio digo la palabra madre, pues en la mente de los oyentes se despierta un universo de recuerdos y emociones, pero esos recuerdos ya estaban en la mente del oyente, no están en la palabra está vacía. Entonces, ella, en lugar de palabras, utiliza unas representaciones matemáticas, vectoriales, que a nosotros nos resulta muy difícil interpretar. Nuestro cerebro, en el fondo, hace lo mismo. Nuestro cerebro, para pensar, tampoco piensa con palabras, también piensa con algo bastante parecido a esos vectores que se llaman vectores de embeddings. Muy interesante. Sí. ¿Se ha avanzado en el conocimiento de las propiedades emergentes? No. Cuéntanos, las propiedades emergentes, si una catedral puede venirse abajo y terminar hecha un montón de escombros, pero que suceda lo contrario no tiene mucho sentido. Sin embargo, sucede todos los días. Por ejemplo, no sucede con escombros que se conviertan en catedrales góticas, pero sucede con cosas parecidas. Por ejemplo, millones de moléculas totalmente desordenadas de agua y de jabón son capaces en unos milisegundos de convertirse en una preciosa pompa de jabón. ¿Cómo lo hacen? Pues, fenómeno emergente, no hay más explicación. El fenómeno emergente más conocido, el que siempre se cita, es el de los termiteros. Los termiteros, yo nunca he visto ninguno, pero por lo visto en los termiteros viven millones de termitas, y son subterráneos, pero tienen un sistema de aire acondicionado perfecto, que construyen las termitas. ¿Y cómo lo construyen? Para construirlo hace falta organización, hace falta incluso un cierto dominio técnico del aire acondicionado, pero sobre todo una capacidad de organización y de coordinación que las hormigas no tienen. Las hormigas prácticamente no tienen cerebro, si ni siquiera saben andar en línea recta. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la única explicación que da la ciencia es fenómeno emergente, propiedad emergente. Pero si solo fuesen los hormigueros no pasaría nada, pero es que son muchos. La ciencia es un queso gruyere que está llena de fenómenos emergentes, ¿no? Por ejemplo, la coordinación entre las distintas células de nuestro organismo, billones de células que se coordinan perfectamente. ¿Cómo se coordinan? No hay un procedimiento de coordinación. En el ADN no hay un procedimiento de coordinación. Bueno, la única explicación es fenómeno emergente. Y lo mismo sucede con el magnetismo, con la superconductividad, con la física clásica, porque la realidad es la cuántica, la física cuántica. Pero la cuántica solo es un conjunto de funciones. Sin embargo, nosotros lo que vemos es algo muy real, no es algo probabilístico como la cuántica, ¿no?
Pues la explicación que ahora acepta casi todo el mundo es que la física clásica es una emergencia de la cuántica. ¿Cuál es la explicación? Pues probablemente, aunque no todo el mundo está de acuerdo, lo que sucede es que los fenómenos emergentes son fenómenos que no tienen nada de milagrosos, pero que nuestro cerebro no alcanza a comprender. Hay como una barrera cognitiva que nuestro cerebro no es capaz de superar. Y se piensa que la conciencia, nosotros no sabemos cómo construirla, nadie sabe cómo construirla, pero que probablemente sea lo mismo que el razonamiento, sea una propiedad emergente. Por eso cualquier día en las inteligencias artificiales podría surgir la conciencia. Como no lo un sabemos. fenómeno emergente. Puede que no surja nunca, no lo sabemos. Muy interesante. Si te parece, Pepe, hacemos un pequeño corte y seguimos luego. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Pepe, seguimos con este tema tan interesante. Has hablado antes del transformador, ¿no? El transformador es cómo está estructurada la IA, ¿no? ¿Qué es exactamente esa estructuración? ¿Cómo es? Es difícil de explicar sin un esquema. Pero es muy sencillo. Pero necesitaríamos lápiz y papel o una pizarra para... Bueno, tú lo tienes explicado en el libro, ¿no? El que quiera llegar a entenderlo. Efectivamente, pero es muy sencillo, viendo el esquema es sencillísimo, ¿no? El transformador, sin embargo, la gente piensa que la inteligencia artificial es una copia del cableado del cerebro humano, pero no. La inteligencia artificial utiliza neuronas, igual que el cerebro humano, y redes neuronales, es decir, neuronas conectadas entre sí, igual que el cerebro humano. Pero están conectadas de otra forma, no están conectadas igual que el transformador. El transformador es un tipo de conexión inventado por Google, que ya hemos mencionado anteriormente, y que Google publicó en el año 2017, abiertamente porque no se dio cuenta de la importancia de lo que estaba publicando. Pero el cerebro está conectado de otra forma, lo cual demuestra que hay varias formas de llegar al mismo sitio, varias formas de llegar a la inteligencia con esquemas distintos. Solo hay un caso de redes que sí están copiadas exactamente de la red del cerebro, que son unas redes llamadas convolucionales que se utilizan en reconocimiento de imágenes. Esas están copiadas casi exactamente de la corteza visual de los gatos. Pero el transformador no es una copia del cerebro, ¿no? Porque te iba a preguntar, tú tienes un dato muy interesante en tu libro, que yo creo que lo puedes comentar, es el número de conexiones que tenemos nosotros entre dendritas, ¿no? El número de conexiones. Eran un montón de millones, ¿no? Sí, de billones, sí. Billones. Billones. Pero no todas ellas están dedicadas a pensar. Por eso, comparar el número de neuronas que tenemos nosotros con las de la inteligencia artificial es difícil, porque la inteligencia artificial solo tiene que pensar, solo está hecha para eso, ¿no? Para contestar a nuestras preguntas. Pero nuestro cerebro tiene que atender a millones de cosas. Entonces, la mayor parte de nuestras neuronas no están en la corteza cerebral, están en el cerebelo. Y esas están dedicadas simplemente a controlar nuestros movimientos y a controlar cosas tan importantes como el equilibrio, que no nos cae. Eso es, movimientos reflejos, ¿no? Y tiene que controlar muchas cosas, tiene que controlar la tensión sanguínea, la respiración, las hormonas,
Entonces, las que se dedican a pensar, es difícil saber cuántas son, ¿no? Así que generalmente los grandes modelos de inteligencia artificial, yo creo que ya tienen más neuronas dedicadas a pensar que nuestro cerebro. Tienes una cosa también muy interesante que me ha gustado en el libro, para quitarnos el miedo de la inteligencia artificial, y ahora también que hablamos de cómo vamos a empezar a ver cómo va a cambiar nuestro mundo, ¿no? Pero tú decías que había que verla como una herramienta, siempre hemos necesitado herramientas, ¿no? No Sí. como una amenaza, ¿no? Sí. Porque nuestro claro, sistema claro. cognitivo Sí. está ya limitado, ¿no? Hemos llegado a un tope, ¿no? Efectivamente, Explícanos un poco. sí. No obstante, déjame decirte una cosa del número de neuronas. Si tuviésemos que contar las que tenemos en el cerebro, tardaríamos miles de años, a una por segundo, tardaríamos miles de años. O sea, es una cosa, con lo cual, gracias a Dios, no necesitamos. Antes se pensaba que para desarrollar inteligencia artificial tendríamos que hacer primero un mapa del cerebro nuestro y luego copiarlo. Afortunadamente no ha sido necesario, porque hacer ese mapa probablemente es una cosa imposible por la magnitud del cerebro, ¿no? Ahora a lo que preguntaba, ¿no? Que si de momento, mientras no se vuelva consciente y deje de ser una herramienta, pero de momento la inteligencia artificial es una herramienta. Y nosotros, el éxito de nuestra especie se lo debemos a las herramientas. Nuestra especie siempre ha sido una especie perdedora. Nosotros nacimos en el mar, pero tuvimos que huir del mar porque no aguantábamos la presión de los depredadores. En tierra tampoco nos fue mejor, de hecho nos fue muy mal. Incluso en la época de los dinosaurios, nuestra especie se tuvo que adaptar a la vida nocturna y casi subterránea para huir de los depredadores. Siempre nos fue fatal, hasta que aprendimos a utilizar las herramientas. Cuando aprendimos a utilizar las herramientas, la primera probablemente fue el hacha de Siles, para defenderse de los depredadores. La cosa empezó a cambiar, ¿no? Y después del hacha de Siles vinieron muchas, pues vino, pues qué sé yo, la escritura, por ejemplo, para alargar la memoria, para no tener que aprenderte los libros de memoria, el automóvil para ir más rápido. Y todas esas herramientas nos han ido potenciando y haciendo más capaces, ¿no? Pero también han ido creando brechas. Los que no aprendieron a utilizar el hacha probablemente no sobrevivieron. Los que no aprendieron a escribir, los analfabetos, pues perdieron el futuro, ¿no? Ahora estamos ante la herramienta más potente de la historia. Una herramienta que nos puede ayudar a aumentar nuestras capacidades cognitivas tremendamente, ¿no? Y tenemos que aprender a utilizarla y utilizarla como una herramienta, ¿no? También está creando ya una brecha y se ve ya. O sea, todos los que piensan que eso de la inteligencia artificial y las tecnologías es para los más jóvenes, esos están perdiendo una gran oportunidad. Aunque peor parados pueden salir probablemente los que la utilicen, pero la utilicen simplemente como un buscador y para delegarle tareas. Porque al menos los primeros, los que sigan pensando por su cuenta, sin ayuda de la inteligencia artificial, seguirán ejercitando su cerebro. Pero los que la utilicen simplemente para delegar tareas, esos probablemente, como nuestro cerebro es vago porque necesita ahorrar energía, si la inteligencia artificial se lo da ya todo mascado y le da las decisiones, pues dejará de pensar y se atrofiará. Así que esos pueden ser los peor parados. Ahora, los que aprendan, como están haciendo muchos ya, a utilizar la inteligencia artificial para potenciar su propio pensamiento, es decir, para pensar conjuntamente y aprovechar lo mejor de cada inteligencia, esos se verán enormemente potenciados y se está viendo ya.
Se está viendo ya, sí. ¿Vamos a quedarnos sin trabajo, como piensan muchos? Pues, eso no lo sé, porque, como sabes, el paro tecnológico empezó hace ya más de 2 siglos en Inglaterra, cuando los trabajadores de los telares vieron que se estaban quedando sin trabajo y le pusieron fuego a los telares. Desde entonces se viene discutiendo si la tecnología crea trabajo o lo destruye, y nunca hemos llegado a una conclusión clara. Así que lo más probable es que con la inteligencia artificial siga sucediendo lo mismo, que dentro de 20 años estemos discutiendo si crea o no crea trabajo, si el efecto neto es positivo o negativo. Lo de los robots. La mayor parte de las consultoras, de las grandes consultoras, han hecho estudios en profundidad y según ellas va a haber una pérdida importante de trabajo, pero no una pérdida dramática. Lo que sí va a haber es una gran transformación. O sea, todos trabajaremos de otra forma. Incluso los de los trabajos manuales trabajarán de otra forma. Sí afectará a algunas profesiones. Va a haber profesiones que se van a ver tremendamente afectadas. Ahora mismo parece que los que se están viendo más afectados son los que buscan el primer empleo. Ahí parece que hay un efecto fuerte debido a la inteligencia artificial, aunque hay estudios que dicen que no es la inteligencia artificial, que eso es un problema estructural que nada tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea que no lo sé. Yo creo que no lo sabe nadie porque nunca hemos pasado por una situación parecida. Y no sabemos lo que va a suceder. Desde luego esta tecnología no se parece a las anteriores porque es una tecnología que a su vez crea tecnologías. Y claro, ¿cómo es eso? Explícate. ¿Por qué crea tecnologías? Sí, es una tecnología que está siendo utilizada para crear muchas otras. Por ejemplo, el pliegue de neuronas. Ahora hay toda una tecnología de desarrollo de nuevos medicamentos basados en el estudio del pliegue de las neuronas que salió de la inteligencia artificial. Si en el mismo mundial ahora hay toda una tecnología de estudio del fútbol y supongo que de los deportes en general, ahora hay, por lo visto, muchísima tecnología en el fútbol. Bueno, parece que incluso ahora los balones llevan sensores de velocidad, de aceleración. Sí. Pero hace tiempo ya que están midiendo además el movimiento de cada jugador por reconocimiento de imagen. Sí. Ahora le han puesto una cámara al árbitro también. Pues ha surgido una nueva tecnología pues que nació de la inteligencia, una nueva tecnología que no sé cómo se llamará IA del deporte, que nació de la inteligencia artificial. Y hay muchos ejemplos de ese tipo, ¿no? Entonces, la transformación va a ser tan profunda que es difícil vaticinar, ¿no? Es difícil vaticinar. Es un poco arriesgado. Pero volviendo a la pregunta de si nos va a dejar sin trabajo, pues parece que puede que sí, pero que no va a ser nada dramático. Lo que va a ser dramático es el cambio de trabajo, ¿no? Eso va a afectar a todo el mundo. Piensa, por ejemplo, en la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Que es algo que nos es próximo a todos. La enseñanza va a cambiar no solo la forma de enseñar, sino también lo que se enseña. La forma de enseñar va a cambiar porque ya, si no dentro de poco, pues todos los alumnos van a tener un tutor basado en inteligencia artificial que le explica la cosa 1000 veces, de 1000 formas, constantemente, a cualquier hora. Como un profesor particular. Un profesor particular que trabaja 24 horas y que no se cansa nunca y que además no se enfada y te lo explica 1000 veces. Entonces, para el profesor eso es un cambio,
También es un cambio que ahora el que más sabe en la clase sobre la asignatura ya no es el profesor. Todos los alumnos tienen en el bolsillo una inteligencia artificial que sabe más que el profesor. Eso también es un cambio para el profesor. Entonces, ahora el profesor tendrá que enseñar de otra forma y también otras cosas. He leído que recientemente un artículo sobre que ahora la memoria había dejado de ser importante. Yo creo que no, o sea, yo humildemente creo que no, que la memoria sigue siendo importante y hay que seguirla ejercitando y tenemos que seguir aprendiendo muchas cosas, porque si no tenemos una base teórica fuerte, no entenderemos lo que nos diga la inteligencia artificial. Entonces estaremos dominados por ella. Y ya hemos visto que la inteligencia artificial también tiene muchos fallos. Eso. Y en el futuro no sabemos qué intenciones tendrá, ¿no? Así que para entenderla, necesitamos una base teórica muy fuerte. Y esa base teórica precisamente va a ser, creo yo, constituida por las asignaturas duras, las difíciles, las matemáticas, la física, la biología. O sea que la vida de los estudiantes no va a ser más sencilla, pero van a aprender mucho más gracias a ese tutor. Y más rápido también, quizás. Y más rápidamente. Y podrán llegar mucho más lejos, ¿no? Y el profesor... O sea, resumiendo lo que has dicho, sí. Tú lo que estás postulando es que el desarrollo de un ser humano puede ser más enriquecedor y más rápido. Sí. Aplicando desde su formación. Eso es, apoyándose en la inteligencia artificial para llegar más lejos. Y los profesores, ¿cuál va a ser el papel del profesor? Pues no lo sé, no es un tema que yo domine, pero probablemente tenga que ser un motivador. Tiene que motivar a los alumnos, porque ahora la motivación de los alumnos, tradicionalmente la motivación ha sido que si terminabas una carrera tenías un futuro asegurado, pero eso ya no es verdad. Eso ya no se lo cree el alumno. Entonces el alumno eso ya no le motiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se motivan a los alumnos? Pues no lo sé, pero debe ser complicado. Es eso. O sea que nos va a cambiar la vida a todos. Yo tengo otra pregunta que creo que puede ser interesante. A ver, vivimos en una sociedad, decimos siempre, que se están perdiendo, que no vivimos en una sociedad de valores, se están perdiendo mucho los valores. ¿La IA tiene valores? ¿Nos va a ayudar a mejorar y a tener una sociedad que premie más a los valores como era antes? ¿O nos va a ayudar a ser más consumistas como somos ahora y menos anclados en los valores tradicionales? ¿Tú qué opinas? Pues durante el entrenamiento, durante ese largo periodo de entrenamiento que mencionábamos antes de los modelos de inteligencia artificial, hay una etapa final en la que tratan de enseñarle valores. Por eso hay cosas que le pides a la inteligencia artificial que verás que no te va a ayudar a esas cosas. Porque la han entrenado en valores, no sé. En los valores del entrenador. Claro. Podríamos tener una inteligencia artificial con valores malos, ¿no? También. Si el entrenador es un entrenador perverso. Pues efectivamente. Lo que pasa es que el entrenador no tiene intereses económicos para ser perverso. No. De hecho, si te fijas, las inteligencias artificiales pecan de amables. Si tú, por ejemplo, escribes un artículo y le pides su opinión, te va a dar una opinión muy favorable. Tienes que decirle que sea dura. ¿Has pasado tu libro a la inteligencia artificial? A ver qué dice. Es una pregunta indiscreta. Sí, no. Sí, pero hay que saber pasarlo. O sea, si tú le pides opinión, te va a dar una opinión excesivamente amable. Tienes que condicionarla para que te dé una opinión realista. Eso.
¿Y por qué te la da amable? Porque si fuese desagradable, si en las respuestas fuese desagradable, dejaría de utilizarla, utilizarías otra. Quiere ganar tu confianza. Entonces los desarrolladores pues la entrenan para que sea amable, ¿no? Y la entrenan también para que sus respuestas tengan valores. Eso. Es lo que llaman alineamiento. Tratan de que esté alineada con los valores humanos. Que ahí pueda haber errores, bueno, pues sí, pero eso sucede con la prensa, sucede con todo. Eso no deja de ser un problema humano que tenemos desde hace muchísimo tiempo. La falta de ética es una cosa que es realmente... Cuando alguien escribe un libro, escribe un artículo, pues ahí está introduciendo valores. No, eso no es nada nuevo. Y no creo que sea un problema. ¿No? Creo que nos quedan 4 o 5 minutos. Tú querías también hablar de Ramón y Cajal y Laia, ¿no? Como padre... Sí. Bueno, sí. Los ingleses son muy dados a atribuirse paternidades, ¿no? Entonces se han atribuido también la paternidad de la inteligencia artificial, ¿no? Pero el verdadero padre de la inteligencia artificial... Turing, ¿no? Sí, o sea, para los ingleses es Alan Turing, bueno, y con ciertos motivos, ¿no? Alan Turing, que lo conoce todo el mundo porque fue el que logró descubrir el secreto de los mensajes de los alemanes. Pues fue uno de los que primero creyeron en la inteligencia artificial. De hecho, yo no entiendo cómo... Vamos, creyeron en ella porque realmente no sabían. En aquella época, lógicamente, no sabían lo que hacían, ¿no? Apenas se desarrolló el primer ordenador, que fue al final de la Segunda Guerra Mundial, pues pensaron que en 20 años ya tendríamos inteligencia artificial, ¿no? Y Alan Turing lo que hizo fue desarrollar un método, o una de las principales cosas que hizo, desarrollar un método para poder saber cuándo esa inteligencia ya era igual a la humana, ¿no? Ellos creían que eso que en 20 años se resolvían. No sabían que necesitaban ordenadores, millones de veces mucho más potentes que los que tenían, pero sobre todo que necesitaban muchos más datos de los que entonces había en el planeta. Y no tenían ni los datos para entrenar a la inteligencia artificial. Ellos no sabían que necesitaban datos, ni tenían la forma de recogerlos, porque no tenían internet. Entonces, en aquel momento la inteligencia artificial parecía estar lejísimos, pero ellos no lo vieron. Gracias a Dios no lo vieron, si no seguramente hubiesen tirado la toalla. Pero bueno, esa fue la aportación de Turing. Pero la inteligencia artificial generativa se basa en las neuronas. Y si Ramón y Cajal no se hubiese anticipado en el descubrimiento del funcionamiento de las hormonas, como se anticipó en varios decenios, aún no tendríamos inteligencia artificial generativa, no la tendríamos. Se la debemos a Ramón y Cajal, ¿no? Muy bien, Pepe. Pues si quieres decir algo para concluir, porque creo que ya hemos llegado a cumplir con nuestro tiempo. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho también. Le animo Yo creo que el libro yo lo he leído y creo que es muy sencillo de leer, es muy interesante. Sí. Y además yo creo que sirve también para entender un poco cómo funciona la inteligencia artificial, pero también para quitar miedos, ¿no? Sí. Yo creo y también para entender cómo funciona nuestro cerebro. Y cómo funciona nuestro cerebro. Generalmente es un desconocido, ¿no? Y solo recientemente se ha empezado a conocer, gracias a una nueva disciplina que es la neurociencia computacional. Hasta ahora la neurología estudiaba el cerebro, cada una de las partes del cerebro, pero la inteligencia, como es una propiedad emergente, pues no está en cada parte, está
en el conjunto del cerebro, ¿no? Ujú. Y ese conjunto es el que ahora se está estudiando a través de la neurociencia computacional. Ayudados por la IA, seguramente. Ayudados por la IA y desde luego utilizando las mismas herramientas utilizadas para el desarrollo de la IA. Sí. Ujú. Bueno, desde aquí también Sí. yo creo que animar a los que nos escuchan a que no tengan miedo, a que la usen, a que no es una cosa para los jóvenes nada Sí, más. no es una cosa para los jóvenes. Y que además es muy sencillo, porque Y- hasta ahora programar o entender un ordenador era complicado, pero ahora ya, Mm. gracias al entendimiento del lenguaje No, natural, se Sí, puede hablar eso con es, ellos. no hace falta entenderlo. Y no se pueden quedar atrás. No pueden hacer como los analfabetos que nunca aprendieron a... No, hay que aprender esta nueva forma de pensar. Sí. De pensar y de vivir, quizá. Pensar y en consecuencia de vivir, claro. Sí. Muchas gracias. Pues Pepe. muchas gracias. Muchísimas gracias por venir Muchas al programa gracias. y mucho éxito con tu libro, ¿vale? Muchas Este gracias. ya lo acabas de sacar, ¿no? Sí, salió durante la Feria del Libro, sí. Vale. ¿Está disponible a través Sí, de...? sí, está entrando en Google Books, es fácil de localizar. Sí. Vale. ¿Está en Amazon también? En Google No sé Books. si está en Amazon, no lo sé. Como es la editorial, es Rama la que lo... Pues no lo sé si está... Pero desde luego en Google Books, buscando en Google Books, se encuentra, ¿no? Y está en las librerías, está en Casa del Libro, en las grandes Y librerías. también en está. formato electrónico, para que le guste. Está en los dos formatos, sí. Enhorabuena. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.